Buenos días, profesora. Nosotros somos del grupo de investigación número 6, conformado por Renzo Samuel Robles Morales, Jeremy Jason Torres Solidén, Claudia Maciel Uchuya Córdoba, Rons Yanilú Valencia Hernández, Fabiana Belén Valenzuela Espinosa, Jade Rosé Vargas Donaire, Jorge Armando Belis Fajardo. En esta ocasión, mis compañeros y yo vamos a hablar sobre el ecosistema costero, los manglares. Los manglares se encuentran entre los ecosistemas más productivos del mundo. Cuando se gestionan de manera sostenible, pueden ser el sustento de vida de millones de personas y al mismo tiempo cumplir un rol fundamental en el almacenamiento de grandes cantidades de carbono y en la reducción de la vulnerabilidad de las regiones costeras a fenómenos extremos. Nuestro objetivo al presentar este tema es dar a conocer los beneficios de este ecosistema y además concientizar a las personas para el cuidado y protección del mismo. La zonificación. La zonificación de los manglares se encuentra dividida en tres zonas. Esto depende de la influencia del agua o de la marea y la salinidad del agua. Estas tres zonas son la zona intermareal, que se encuentra entre el nivel bajo y alto de la marea, la zona de transición, que se encuentra en el nivel más alto de la marea, y la zona sumergida, que se encuentra en el nivel más bajo de la marea, ya que en esta habitan organismos marinos. La población. La población de los manglares podemos encontrar diversas especies, como lo son los peces, los crustáceos, los mamíferos, los reptiles y la avifauna. Y la extensión de este ecosistema tiene aproximadamente 260.000 hectáreas, empezando desde el norte con Ecuador en Tumbes hasta en el sur con Chile en Tacna, siendo Tumbes el que tiene el manglar más grande. Pero esto se va reduciendo cada vez más debido a la tala de árboles y diferentes actividades humanas. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la importancia de los manglares. Es necesario reflexionar sobre la importancia de estos ecosistemas costeros. Los manglares son los únicos bosques del mundo que se representan una suerte de muro natural que hace frente a las tormentas. Si los manglares desaparecieran, las comunidades también se quedarían sin una de las barreras de protección para mitigar la erosión del suelo. Su función más importante es mantener los hábitats marinos, costeros y la provisión de alimento y refugio para una gran variedad de organismos a diferentes niveles tróficos. También son una fuente económica importante para las comunidades aledañas que dependen de la pesca artesanal para su subsistencia. La estructura funcional de este ecosistema permite que se acomoden a la variabilidad que induce el cambio climático. Estos ecosistemas resultan clave a la hora de definir estrategias para defender las costas, cuidar a las personas que las habitan y construir mayor resiliencia ante los desastres. Bien, ahora vamos a hablar sobre el tipo de ecosistema que son los manglares. Estos son ecosistemas de dos entornos. Una característica que hace del manglar un ecosistema tan peculiar es que se extiende desde el fondo por toda la columna de agua hasta la superficie y varios metros por encima de ella. Las copas de los mangles se expanden como un manto verde de varios metros de espesor sobre la superficie del agua y de las ramas. Cuando tocan la superficie, brotan raíces adventicias que se adentran en el agua hasta enterrarse en el fondo, arraigando de esta manera en el sustrato. El resultado final es un dosel arbóreo, denso y poblado, formado por un complejo entramado de ramas, que se sostiene sobre raíces largas, como si de zancos se tratara. En la parte emergida, las plantas epífitas, estas son plantas que crecen sobre otras plantas, van a enriquecer la biodiversidad vegetal del ecosistema y forman de esta manera, allí donde el entramado es más denso, pequeñas porciones del suelo donde llegan a arraigar herbáceas o helechos. Además, el dosel arbóreo proporciona refugio a aves e insectos. Bajo la superficie, en cambio, se encuentra un mundo muy distinto.
Las raíces, como columnas, van a interrumpir las corrientes y evitar la erosión del fondo, creando de esta manera áreas de agua tranquilas, donde multitud de fauna puede entrar y refugiarse. En ocasiones la densidad de las raíces es tan elevada que los peces más grandes no pueden adentrarse en la oscura tranquilidad del corazón del manglar, y esta va a servir como escondite para sus presas. Mi nombre es Jeremy Jason Torres Soliden y a mí me tocó la parte de los factores abióticos y cómo influyen en este. Primero que todo, los factores abióticos, ¿qué es lo que son? Pues vendría a ser algo, seres inertes, por decirlo así, que conforman un ambiente. Un ejemplo de esto es que los factores abióticos que conforman un ambiente se componen de diversos campos, como son topográficos, geográficos, químicos, edáficos o incluso climáticos. Por ejemplo, en topográficos o también geográficos está la latitud, la orientación, el péndulo. En climáticos está la presión del viento, la presión atmosférica, el viento, la humedad, la temperatura. En edáficos es más que todo se enfoca en la composición del suelo, la estructura del suelo. En químicos se enfoca en los diversos componentes que puede tener el agua, el aire y también diversos componentes que pueda tener el suelo. Ahora respondiendo a la pregunta, ¿cómo actúan los factores abióticos en los manglares? Pues explica que los manglares se pueden ver afectados por factores abióticos, ya sean como el estrés hídrico, ¿no? Que vendría a ser el incremento de la salinidad, y por factores bióticos, que vienen a ser, por ejemplo, insectos, hongos u otros organismos vivos que influyen en la salud de este ecosistema, ya que esto podría afectar seriamente en diversos campos a los manglares costeros. Continuando con el tema, les voy a hablar acerca de los factores ambientales bióticos de los manglares. Estos son aquellos que tienen vida como lo son la flora y la fauna. Para todo ecosistema, uno de los factores importantes para el desarrollo y sostenibilidad de la biodiversidad es la disponibilidad de agua. En el ecosistema manglar, la disponibilidad de agua para plantas y animales depende de la frecuencia y volumen del recambio de mareas. Esta y la formación del suelo son elementos característicos del ecosistema manglar y necesarios para su desarrollo y soporte de biodiversidad. Los manglares cuentan con una gran diversidad biológica. Los peces, los reptiles y anfibios, crustáceos, mamíferos y aves. Y en cuanto a la vegetación, predominan los tipos del mangle y las hierbas halófilas. En el santuario habitan cerca de 148 especies de aves, de las cuales 19 son endémicas de Tumbes. Entre ellas el hueco manglero, el ibis blanco, la gallina del mangle y la chiroca manglera. En la zona arbustiva habitan 17 especies de aves y en la zona propia de los manglares se reportan 43 aves. Asimismo, 26 especies son migratorias de América del Norte. Se identifican también 10 especies de mamíferos, donde sobresalen el perrito conchero, la nutria del noroeste y el osito manglero. También habitan cerca de 105 especies de peces y otras 40 lo visitan. Se reportan también 33 gasterópodos, 34 crustáceos y 24 especies de bivalvos. También 9 especies de reptiles. En cuanto a la flora, la especie predominante es el mangle. Se pueden diferenciar 5 tipos: el rojo, el colorado, el salado y el blanco. Y finalmente el que está más asociado al bosque seco ecuatorial, que se localiza en las partes centrales de algunas islas y en zonas cercanas al manglar. También se pueden presenciar matorrales arbustivos y gramadares. Es imprescindible proteger las diversas especies extintas de animales y plantas que se encuentran en peligro de extinción. Para ello es importante la difusión y la conservación de la diversidad biológica, social, ecológica y cultural. Yo les voy a hablar sobre la población presente, específicamente sobre la cantidad de personas que habitan en estos lugares. Si bien es cierto, el ecosistema de los manglares en el Perú está ubicado en los departamentos de Tumbes y Piura. En el departamento de Tumbes, provincia y distrito de Zarumilla, está ubicado uno de los manglares peruanos. Según el INEI, en el año 2022, este tenía una población
de 26.665 habitantes. Por otro lado, en el manglar de Piura, provincia de Sechura, distrito de Vice, que está ubicado otro manglar que según el INEI en el año 2022 tenía una población de 18.553 habitantes. Recursos naturales de los manglares. Los manglares cuentan solamente con recursos naturales renovables, como por ejemplo la radiación solar, algas marinas, aguas y el viento. Los manglares alojan enormes cantidades de organismos acuáticos, anfibios y terrestres. Son motores generadores de vida. Definitivamente son hábitat de peces, moluscos y crustáceos, y al mismo tiempo lugar de paso de muchas especies de aves migratorias septentrionales y meridionales. Además, los mangles no solo proporcionan leña, estacas y puntuales para su población, sino que también es una barrera natural contra la erosión que producen las olas y mareas. Los manglares ayudan a mitigar los efectos del cambio climático en las comunidades porque preservan sus recursos alimentarios y sirve de barrera natural contra las tormentas ciclónicas. Bueno, continuando con la exposición, yo hablaré sobre las actividades que se desarrollan en la zona de influencia del manglar. Como sabemos, el manglar se encuentra entre los ecosistemas más productivos del mundo. Cuando se gestionan de forma sostenible, pueden ser el sustento de vida de millones de personas. Por ello, hablaremos sobre 3 principales actividades. En el primero tenemos las actividades económicas, que se clasifican por las actividades agrícolas y las actividades diarias de los extractores. En el primero hablaremos sobre las actividades agrícolas, que en este caso en el Santuario Nacional de Manglares de Tumbes tiene como principal cultivo la ciruela, el tamarindo, el maíz, el banano, mango, yuca y entre otros. Sin embargo, también se encuentran cultivos de introducción reciente como cebolla, uva y cultivos de gran demanda. En el siguiente punto hablaremos sobre las actividades diarias de los extractores. En este caso nos referimos a 3 actividades. En el primero tenemos la actividad extractiva de concha negra, que se realiza de manera manual y en marea baja, y el tamaño de la concha debe ser superior a 4.5 centímetros. Tenemos la actividad extractiva de cangrejo, que se realiza de manera manual y en marea baja y bajo 2 condiciones, que el cangrejo debe ser macho y solamente se puede obtener 96 unidades. Tenemos también la actividad extractiva de peces, que se realiza según el tipo de arte empleado como ayero o amallador, enlatrallador, pintero o cordelero, y entre otros. En el siguiente punto hablaremos sobre las actividades turísticas, que también llamadas como actividades recreativas, que son los servicios y beneficios que brinda el manglar como un lugar recreativo y turístico a los visitantes y potenciales visitantes. En este caso tenemos 2 alternativas, que son las caminatas y recorridos en bote, en canoas. En este caso permite a los turistas poder conocer los diferentes atractivos, disfrutar del paisaje, apreciar la flora y fauna que existen en los esteros y canales que rodean y conforman esta ruta. En el siguiente punto hablaremos sobre las actividades de conservación. Como sabemos, existen actividades económicas que favorecen el mantenimiento del ecosistema y otras que no. Es por ello que entre las principales actividades tenemos que el aprovechamiento forestal favorece la renovación de la vegetación forestal. Tenemos también los prestadores de servicios turísticos que realizan acciones de mantenimiento de los canales de restauración del ecosistema. Por ejemplo, tenemos la granja de cocodrilo, que es clave para la repoblación de cocodrilos del río y la provisión de los servicios de cocodrilos al ecosistema. Hablaremos también sobre otras actividades. En este caso tenemos las actividades extractivas de materia prima, que proveen recursos maderables que son usados como artesanías, muebles, construcciones y producción de carbón vegetal. En este caso, los pobladores consideran que aprovechar los recursos maderables del manglar se ha convertido en una alternativa para diversificar su actividad productiva y generar impacto positivo en la economía local.
a través de la creación de empleo para la producción de vegetal de manera sustentable, como mínimo impacto en la salud y el medio ambiente. También tenemos la extracción medicinal. En este caso, de sus ramas y hojas se obtiene la hierba medicinales, tinturas y entre otros. También la miel del manglar es muy preciada por su dulzura y a la vez por su matriz salado. Y también que de los árboles del manglar se puede extraer la sal. Ahora le daré pase a mi siguiente compañero. Es Adriano Sánchez Rosa y para finalizar la exposición presentaré las conclusiones y reflexiones del caso. En conclusión, el ecosistema de los manglares es un hábitat natural de gran importancia para la biodiversidad y el bienestar de las comunidades que lo rodean. Los factores ambientales, tanto bióticos y abióticos, influyen internamente en el ecosistema y deben ser considerados para la conservación y el manejo del mismo. También es importante destacar la complejidad del ecosistema, ya que une tanto la fauna marina con la terrestre, y éstas interactúan una con la otra continuamente. En estos ecosistemas destaca su gran diversidad biológica y en la función que desempeñan en la conservación de especies, tanto vegetales y animales, así como en la prevención de la erosión de suelos. Eso sería todo, muchas gracias.